Vemos que para poder plantear la integral definida para determinar el área entre curvas, debemos conocer los puntos de intersección de f de x y g de x, siendo f de x 3x y g de x un tercio de x al cubo. Entonces, estos puntos de intersección vienen cuando las funciones son iguales. Entonces, 3x es igual a un tercio de x. Operamos donde llegamos a 9 es igual a x al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un cuadrado es su valor absoluto, en este caso x igual a 3. Por valor absoluto, entonces x también será igual a menos 3. Estos valores obtenidos, estas abscisas las vamos a sustituir en la función y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, f evaluado en 3 va a ser igual a g evaluado en 3. Realizamos las operaciones respectivas y nos dice que 9. Entonces, un primer punto de intersección va a ser 3,9. Un segundo punto de intersección va a ser evaluado en menos 3, lo cual nos da f evaluado en menos 3 y g evaluado en menos 3. Realizamos las operaciones de reducción y esto nos va a dar menos 9. Un segundo punto va a ser menos 3, menos 9. Evaluamos también en 0. Entonces, ¿qué va a pasar en 0? Entonces, x es igual a 0. Evaluamos f en 0, nos da 0, g en 0 nos da 0, lo que quiere decir que en 0 las funciones son iguales, entonces hay otro punto de intersección en 0,0. Estos puntos nos sirven para graficar. ¿Qué pasa cuando no definimos o no tenemos claro cuál integral va primero? En este caso se elaboró con simetría al origen. Entonces, la función de área al azar de manera aleatoria vamos a decir que 3x menos un tercio de x al cubo va a estar evaluada en los puntos de x que se encontraron, menos 3 y 3. Se realiza el proceso de integración, que es sumar 1 al exponente, dividir en el término, sumamos 1 al exponente, dividimos en el término y evaluamos de menos 3 a 3. Nos queda la función evaluar, procedemos a evaluarla, pero al tener el signo menos, prácticamente se anulan las dos cantidades, nos queda 3 cuartos de 9 menos 3 cuartos de 9. Factorizamos, para factorizar 9 menos 9 nos da 0. Invertimos el orden de las funciones y colocamos primero un tercio de x al cubo menos 3x, porque se organizó por simetría al origen, nos va a dar la misma respuesta, 0. Quiere decir que no habría área entre esas dos curvas. Sabemos que sí hay un área entre las curvas. Por ende, cuando se evalúa una función con simetría al origen, no suele colocarse de menos 3 a 3, sino se tiene que partir o segmentar. O si no, daría mal la respuesta. Tenemos que para determinar la integral definida necesitamos los valores de evaluación. Esto lo haremos en la recta numérica ubicando las abscisas x menos 3, x0, x igual a 3. Entonces, si estamos en el plano cartesiano, los valores negativos de x pertenecen al cuadrante 2 y 3, en nuestro caso específico el cuadrante 3, y los valores positivos pertenecen al cuadrante 1 y 4, en nuestro caso específico cuadrante 1. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Entonces, vamos a tomar un valor entre menos 3 y 0. Tomamos x igual a menos 1. Evaluamos en f, nos da f evaluado en menos 1 es igual a menos 3 y evaluamos en g. G evaluado en menos 1 es igual a menos un tercio. Vamos a comparar estas dos respuestas, menos 3 y menos un tercio. Entonces, si nosotros miramos la parte de arriba de la recta numérica, menos un tercio es mayor que 3. Entonces, con esto vamos a decir que g de x, quien es menos un tercio, va a escribirse primero en la integral y f de x se va a escribir después y los valores de evaluación van a ser de menos 3 a 0. Para la parte positiva del cuadrante 1 vamos a decir qué valor entre 0 y 3, x igual a 1. Evalúo f en 1, me da 3. Evalúo g en 1, me da 0,3 periódico. Comparo los valores y obtengo
miramos en la recta numérica. Entonces 0,3 es menor que 3. Por ende, se va a escribir primero f de x y luego g de x. Entonces la integral va a ser evaluada de 0 a 3. Tenemos cómo se evalúa la integral definida. Entonces, para el cuadrante 1 determinamos que se evalúa de 0 a 3 y que la primera función es f de x, restamos g de x. Realizamos la integración, que es sumarle 1 al exponente y dividir en el término. Sumamos 1 al exponente, dividimos en el término y evaluamos de 0 a 3. Realizamos la simplificación, factorizamos y evaluamos de 0 a 3, lo que nos da 6,75 unidades, ya que solo se evalúa en 3 porque en 0 se anula por tener dos factores con x. Para el cuadrante 3, evaluamos de menos 3 a 0 y se determinó que g de x iba primero menos f de x. Como la función factorizada es igual, lo único que cambia es los puntos de evaluación, que va de menos 3 a 0. Entonces acá, cuando se evalúa en 0, se anula y tenemos que tener en cuenta que para evaluar el término de abajo o el término inferior se tiene que colocar menos 3. Entonces se realiza la operación de evaluación y nos da que esto es igual a 6,75. Bosquejo de la integral definida del área entre curvas. Entonces, este bosquejo se da con los valores que encontramos de intersección de las funciones, menos 3, menos 9, 0, 0, 3, 9, y el valor, la gráfica de cada función. Las áreas serán las evaluadas por A1, la área del primer cuadrante, que nos dio 6,75, y A3, el área del segundo cuadrante, que nos dio 6,75, evaluada de menos 3 a 0. El área final es 13,5, que fue el valor de los videos al comienzo. De ahí se obtiene este valor. Esa es la respuesta.